Hoy nuevamente en nuestro programa Maestros vamos a tratar un tema muy especial y es aquel que a veces nos encontramos con estos clientes que creemos que son el santo grial, ese cliente que nos va a sacar de pobres, ese cliente que por el volumen hace que nuestro negocio realmente tenga unas ventas impresionantes. Pero a veces en el afán de alcanzar a estos clientes dejamos mucho en el camino y terminamos teniendo grandes ventas con saldo en rojo. De eso he invitado hoy a Andrés Leap, un gran maestro, un hombre del que aprendí muchísimo y sobre todo aprendí que es posible renegociar con estos santos griales, que es posible cambiar el camino para los clientes y que es posible realmente trabajar con rentabilidad. Así que acompáñennos a esta entretenida entrevista con Andrés Leap. Hola ¿Qué más, Andrés, Pablo? gracias por estar acá. ¿Cómo vas? ¿Bien o no? Muchas gracias por la invitación. Gracias por las palabras. Eso de maestro me pone nervioso, pero bueno, ahí un poquito de Maestro es experiencia. aquella Más que persona de la cual maestro, uno pues, aprende y le queda grabado para toda la vida. Y usted sí, fue yo uno creo de que los más que míos, maestro, como años de definitivamente. experiencia, más bien. Pero eso está muy bien. Esos años de experiencia nos van a servir mucho y nos van a ayudar a entender este mercado y sobre todo a crear conciencia en estas compañías que probablemente estén pasando por estos momentos. Pero un poco para arrancar en tu experiencia, el tener estos clientes que terminan siendo como el 60% de las ventas y dejando el saldo en rojo, ¿qué tan frecuente es en las organizaciones? ¿Sí pasa mucho o me lo estoy inventando? No, pues para mí, en mi experiencia, sí pasa bastante, ¿sabes? O sea, yo en las empresas en las que he estado, siempre hay dos, tres clientes que te hacen fácil el 40% de la venta. Y sí, empiezan a generar una alta dependencia de pocos clientes, ¿no? Entonces se vuelve siempre crítico cómo los estamos manejando. Yo creo ahí que lo importante es cuál es la relación con esos clientes, ¿no? Yo tanto creo que la concentración es un problema estratégico, pero es un problema mayor si tus clientes más grandes pues no tienen una relación gana-gana contigo. Y si esos clientes, pues peor como lo planteas, te dejan en saldos en rojo, pues sí hay una situación bastante difícil, ¿no? Andrés, y estos clientes que dejan saldo en rojo, que son los más grandes de las organizaciones, es también, digamos, yo lo que he podido ver es que es un poco también frecuente en algunas compañías. No necesariamente saldo en rojo, pero usualmente sí son los clientes que menor margen le dejan a las organizaciones, ¿es correcto? Sí, vuelvo y te digo, yo creo que en algunas compañías sí lo he visto cuando no existe una relación gana-gana. He tenido la fortuna de trabajar en una compañía que trabajé alguna vez donde la relación era muy cercana y había una buena relación y creo que las dos partes hacían buenas utilidades. Pero también he estado en experiencias donde la balanza está desnivelada y hay una situación donde este cliente o dos clientes muy grandes te meten mucha presión y te dejan en una situación no tan fácil, ¿no? Ya sea de profit o peor aún de flujo de caja. Claro, y Entonces sí, ahí yo creo que sí es frecuente. viene el susto de ¿y qué hago en ese proceso? ¿Cómo podemos arrancar ese proceso de transformación? ¿Cómo lograr otra vez, digamos, como lo llamas tú, nivelar esa balanza con estos clientes que siguen siendo muy importantes y que evidentemente, y aquí es válido aclarar que pues todos queremos ganar plata y todos queremos progresar en el mercado y tanto proveedores como clientes y consumidores pues buscan siempre sus mejores condiciones. Sin embargo, el plantear estos negocios gana-gana evidentemente debiera ser la fórmula mágica. Cuando no es así, ¿cómo puede uno iniciar ese proceso de transformación? ¿Cuál es, según tu experiencia y lo que has hecho, cómo puede uno empezar ese camino a cambiar las condiciones de esa relación y tratar de nivelar un poco más la balanza entre los dos? Pero mira, en mi experiencia, si no tenemos esta relación gana-gana, que es, digamos, lo ideal, pero en mi experiencia tal vez lo más difícil de hacer, que debería ser lo más fácil, pero en mi experiencia lo más difícil es ganar alineación interna. O sea, ¿cómo alineamos al equipo de marketing, el equipo de ventas, el equipo de finanzas, al top management, a tomar la decisión de tenemos que hacer algo diferente? Porque en las compañías y a veces de las compañías más grandes, muchas veces los objetivos o los KPIs de cada área van en contravía.
Entonces hay alguien que lo presiona más por ventas, el otro lo presiona más por market share, aquel lo presiona más por la utilidad. Entonces, encontrar que todos esos jugadores en las empresas que tienen sus propios objetivos y tal vez sus propios orgullos se alineen es lo más difícil. Pero una vez esa alineación está ahí y hay un equipo que está consistente y que tiene claro que queremos hacer el cambio, creo que es el primer gran paso. Y para mí, inclusive más allá, más difícil que la negociación con el cliente, es esta parte. Si uno ya tiene alineado esto, como equipo, yo creo que se puede avanzar un montón y enfrentarse al cliente que hay que enfrentarse. O sea, ahí sí, como dirían en el argot popular, a veces el enemigo está adentro. Tal cual, tal cual. Sí, yo no sé si sí, puede ser enemigo, ¿no? Pero es que la Pues, vaina... es una forma de expresión, Sí, simplemente yo eso. sé, A pero veces es más difícil alinear a los que están adentro que sentarse a renegociar. tal cual, tal cual. Muchas veces ha habido casos en que uno se sienta a negociar y la cosa es más fácil inclusive de lo que todo el mundo esperaba y el impacto en ventas no llega como la gente, no, como se tenía al principio, ¿no? Entonces, esta parte es importante, alineación y mucho apoyo, digamos, de top management, ¿no? O sea, Okay. La el alta gerencia presidente, también metida en el proceso. la región, la junta directiva, bueno, el órgano rector que sea el que, digamos, da el go, tiene que estar apoyando esta parte. Si no hay un apoyo, es difícil, porque si la negociación se va por un camino no tan fácil, pues las cosas, pues todos tenemos que ser equipo y sostenernos, ¿no? Porque si es la primera flaqueza, el cliente se va a dar cuenta y pues vamos a perder mucho camino, ¿no? En esa parte. Entonces, yo creo que ese es el primer, digamos que ese es el primer gran paso de esa negociación. Y aquí me das pie un poco para preguntarte sobre los riesgos, porque precisamente estoy entendiendo que si esa alineación llega a fallar, si no existe realmente una voluntad, eh, no solamente expresada, sino real de hacer el cambio, la negociación puede llegar a fallar y podemos incluso quedar peor que al principio. ¿Qué otros riesgos has identificado? ¿Qué otras cosas pueden pasar y que sea importante tener en cuenta cuando estemos planeando estos cambios y estos equilibrios de balanza? Tal cual, mira, pues para mí el primer riesgo, obviamente, es las ventas, ¿no? En el primer proceso, cuando uno entra a una negociación fuerte o difícil, más que fuerte, difícil con un cliente tan importante, pues las ventas se pueden resentir en algún momento, ¿no? Por eso es importante, digamos, tener esa alineación. Eh, y tal vez, bueno, son las ventas, el market share, todas, digamos, unidades o KPIs comerciales pueden verse afectados. Entonces, por eso es bien importante, vuelvo, insisto, en la parte de lo que es la alineación. Yo creo que los riesgos siempre van a existir. Para mí la pregunta es cuáles son esos riesgos, plantearlos y después cómo los mitigamos, cuál es el plan de mitigación que tenemos para este tipo de riesgos, ¿no? Es cómo generamos, mientras está esta negociación, cómo empezamos a crear otros clientes mucho más fuertes, ¿no? O cómo vamos a tener y de pronto hablaremos más adelante, quiero hablar del tema de la estrategia antes de la negociación, pero si ya estamos metidos en la negociación tenemos que tener un escenario de qué hacemos si las cosas salen mal, ¿no? No podemos meternos a negociar y si las cosas salen mal, preguntarnos, ¿y ahora qué hacemos? Esa pregunta tiene que suceder antes, ¿no? Y cómo, entonces, una vez hacemos esa pregunta, esa es la parte de la preparación, que tal vez nos saltamos en los paso a paso de cómo llegar a esto, pero tenemos que negociar, tenemos que tener esos escenarios. A mí me parece muy importante tener los escenarios de what if, qué nos pasa si nos va mal, qué nos pasa si nos va muy bien. Y cada uno de esos pasos tiene que estar claro. Y independiendo pues del tamaño de la empresa, lo que hay que tener muy claro, y creo que lo mencionabas ahora más temprano, es el tema de caja. Tenemos que asegurarnos que la compañía tiene el flujo de caja para aguantar X periodo de tiempo durante este proceso, ¿no? Entonces, si hay compañías muy grandes, multinacionales, pues de pronto eso no sea tanto un problema, pero si una compañía es más pequeña o tiene que generar su flujo de caja, digamos, localmente, pues tiene que tener eso muy, muy claro. La caja es del rey al final y las compañías viven o mueren por la capacidad que tiene de generar este flujo de caja.
Entonces hay que prepararse de una forma importante. Riesgos siempre van a haber. El tema es cómo nos preparamos y cómo los mitigamos. Pero Pero claramente al final del proceso lo que ganas puede ser mucho mayor. Entonces, si te entiendo y nos devolvemos un paso, es que además de tener esa alineación interna, hay que sentarnos a planear adecuadamente y hacernos todas las preguntas de qué pasa si y cómo vamos a reaccionar para tener una respuesta coherente frente al cliente, para además entender hasta dónde somos capaces de aguantar y qué va a pasar, ¿correcto? tal cual, tal cual. Pero déjame antes de entrar a ese segundo paso, se me escapó algo que creo que es importante cuando hablamos de riesgos. Muchas veces nos quedamos metidos y obsesionados con el riesgo y con cuál es el problema y qué pasa si nos va mal. Ujú. Pero alguna vez leí algo así, que el riesgo más grande puede ser qué pasa si no lo hacemos. ¿Qué le pasa a la compañía si no lo hacemos? Si es un cliente así de grande como estamos hablando, 40% de la compañía, de las ventas y da una rentabilidad negativa o el flujo de caja no funciona, pues la pregunta, el riesgo más grande puede ser, ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿No? Entonces eso también tenemos que preguntárnoslo y empezar a funcionar, ¿no? Y medir. Esa es una super pregunta. Y es, ¿qué pasa si mantenemos el statu quo o no, a largo plazo también qué nos va a pasar como empresa? Muy buena recomendación. Es alineación interna, preguntarnos como todas esas líneas de negociación, qué pasa si y obviamente qué pasa si no lo hacemos. Y si no lo hacemos, que me da pie también para preguntarte esto, Andrés, es, ¿qué pasa si el cliente no quiere? ¿Lo cerramos? Tú ahorita mencionabas que hay que, digamos, desarrollar otros clientes paralelos y pues todos sabemos que efectivamente eso es posible y lo debemos hacer. Coloquialmente, siempre lo llamamos no tener todos los huevos en la misma canasta, que hace una cosa súper relevante. Sin embargo, en la vida real, muy pocas veces uno puede distribuir las canastas como quisiera, básicamente porque en ciertos mercados hay clientes que son absolutamente dominantes y eso no es viable. Cuando el cliente no accede, yo no puedo repartir esos huevos. ¿Qué pasa? ¿Es mejor cerrarlo? ¿Es mejor mantener el statu quo? ¿Qué es mejor? ¿Cuál sería tu recomendación ahí? Pues yo creo que depende. Tengo un profesor en un MBA que decía, depende, todo depende. ¿Cuál es tu estrategia? Entonces tenemos que volvernos un paso mucho más atrás, porque si tu estrategia es, y voy a decirlo muy coloquialmente también, comprar mercado, ¿cierto? Estás entrando o quieres comprar mercado y tienes la caja que aguanta esa estrategia, pues puede que aguante y puede que tengas que seguir adelante con esto y esté dentro de tu estrategia. Pero si tu estrategia no es, digamos, comprar mercado, si tu estrategia, si tu negocio no es sostenible con esos márgenes en ese cliente, o si tu flujo de caja no aguanta, pues claramente tienes que estar empezando a pensar cuál es la estrategia de salida, ¿no? No es lo ideal, pero pues siempre volvemos al tema. Si estamos en los escenarios, si ya pensamos qué pasa si no lo hacemos y ya tenemos claro eso, pues hay que empezar a pensar en esos escenarios cuál es la estrategia de salida si eso no pasa. Pero definitivamente, si es un cliente que, pues, que te va a acabar tu negocio, así se te partan las ventas a la mitad, pues yo sí creo que pues habría que salir, porque yo sí prefiero vender la mitad. Cash is king, dicen por ahí. Siempre tenemos que saber cuál es la caja que tenemos hoy y la caja que vamos a tener en el futuro, hasta cuánto nos aguanta. Pues lo digo, si este cliente hace que esa caja no aguante, pues de qué me sirve tener unas ventas enormes si me voy a quebrar en el corto o mediano plazo. No sirve de nada. Pues lo digo, prefiero un negocio más pequeño que me deje después pensar cómo puedo hacer crecer el negocio en un futuro. Pero pues tengo que tener dinero para pagar a los empleados, para pagar a los proveedores, para pagar los impuestos, si Claro. no, eso estoy muerto, ¿no? Y en tu experiencia, digamos, el porcentaje de éxito en estas negociaciones, ¿qué tan alto o qué tan bajito es? O sea, ¿tú crees que yo sé que nunca es fácil, pero en tu experiencia, ¿cuál ha sido, digamos, los resultados? ¿Han sido más los clientes que han accedido a cambiar los términos de negociación y volverlos un poco más gana-gana que los que no han accedido? ¿O qué ha pasado ahí? Pues mira, es justo eso importante que define uno como éxito. Entonces, si yo tengo unos objetivos, si vos me decís, lograste todos los objetivos que te planteaste en cada negociación, creo que mi achievement rate sería cero. O sea, sí. Y ahora te explico por qué, porque es que también me gusta cuando uno plantear metas, digamos, agresivas, ¿no? O sea, si Ujú. uno pone metas de 100,
y esa meta es una meta cómoda, es posible que llegues a 90, 95, al mismo 100, 102 y te sientas bien. Pero tal vez si uno se pone una meta de 200, agresiva, y llegas y no la logras, pero llegaste a 150, pues ese 150 es mucho mejor que el 100 o el 95 que pudiste haber logrado con una meta mucho Más más sencilla. pequeña. Ujú. Entonces, si me preguntas, ¿me lo he logrado todo lo que te he planteado? Entonces sería mi achievement rate sería cero. Pero también, por el otro lado, creo que en general se ha sido exitosa la experiencia en generar transformaciones en esas negociaciones. Normalmente los clientes están abiertos, si eres Ujú. y más sobre todo, hemos, hemos planteado a clientes decirle, mire, es que usted para mí no es rentable trabajar con usted, no, pues no me sirve porque pues, estoy perdiendo plata. Y hay clientes que reaccionan y como que, a ver, venga, cuénteme un poco, porque pues, tampoco el objetivo es quebrarlo. Entonces, venga, empecemos a abrir. Entonces, muchas veces entramos con este miedo de decir, no, pero ¿cómo decirle que estoy quebrado? Yo soy tal de empresa, tengo tal marca. ¿Cómo voy a decir eso? Pues hay que decirlo. Y muchas veces eso abre el camino a que el cliente sea mucho más receptivo, ¿no? Explicar realmente dónde está uno parqueado, porque muchas veces la gente asume que tú estás bien, que tú estás creciendo y como están creciendo las cosas están bien. Entonces de pronto hay que poner sobre la mesa la situación, ¿no? Entonces, sí ha habido... Yo tenía un jefe que decía que el nada más peligroso que el éxito, porque uno cree que el éxito es culpa de uno y normalmente es alineación de planetas. Pero además también, digamos, un poco entendiendo lo que me estás expresando, en términos de salud financiera para la compañía, en términos de salud para la caja de la compañía, normalmente los clientes tienden a acceder a por lo menos revisar la negociación. Así uno efectivamente, digamos, no logre el 100% de los objetivos que se plantea, si son más los resultados positivos que los negativos, ¿así es? En mi experiencia siempre ha sido así. Yo nunca he tenido, nunca me he enfrentado con un cliente que me diga, no, no me interesa, no, no, ni siquiera quiero hablarlo. No, hay clientes más abiertos, hay clientes más abiertos a crear una relación gana-gana, hay otros mucho más cerrados, pero ninguno todavía ha sido como el decir, no, no, no me interesa, no quiero hablar con usted de malas. Entonces, sí, yo generalmente he tenido la fortuna de tener apertura a estas De conversaciones. alguna manera todos terminan, digamos, metiéndose por lo menos en el tema y entendiendo que el negocio es importante para los dos. Que ahí yo creo que llegamos a otro punto súper relevante y es qué tan, y valga la redundancia, qué tan relevante soy yo para ese cliente con el que quiero negociar, y eso también hace que mi posición cambie y la posición del cliente cambie, ¿o no? No, por supuesto, pues si tú no eres el proveedor número uno, número dos, pues estás en una posición de, digamos, de poder interesante para poder conversar. Si estás un poco más debajo de la escalera, pues vas perdiendo, digamos, ese poder. Pero ahí es donde vuelve y dice uno, si uno entiende, hay varias cosas. Yo creo que hay que entender el cliente también, qué es importante para el cliente. Entonces, muchas veces los clientes es más importante la venta que la utilidad o que el flujo de caja, o es más importante el flujo de caja para el cliente y para mí más importante la rentabilidad. Entonces, tal vez si yo puedo hacer un trade-off de listo, yo tengo caja, pero no tengo rentabilidad. Venga, yo le doy, y usted quiere caja y no tanta rentabilidad, pues venga, hagamos este trade-off. Entonces, ¿qué es lo que podemos negociar? Pero hay que entender muy bien también para el cliente qué es importante, ¿no? No es solo, venga, yo impongo para mí qué es importante y hablemos de mi agenda, sino hablemos de la agenda de los dos y cómo hacemos que esas dos cosas compaginen idealmente, ¿no? Ok. Si yo quisiera hacer como un ABC de estas negociaciones, por todo lo que hemos hablado hasta el momento, y me atrevo a hacer este resumen para que lo podamos complementar, Andrés, es evidentemente nace de una necesidad interna de la compañía, una alineación, digamos, de los objetivos organizacionales. Y cuando hablo de los objetivos organizacionales es alta gerencia, señores vendedores, el que maneja la cuenta o el responsable o el que sea, venga, le cuento que tenemos que hacer esto para mejorar la salud de nuestra organización. Hacemos una planeación, digamos, un poco detallada de cómo puede llevarse a cabo esta negociación, haciendo las preguntas de rigor de qué pasa si, eh, pero estoy entendiendo también que me tengo que poner también del otro lado de la mesa y entender en los zapatos del cliente cuáles son sus necesidades, cuáles serían sus motivadores, cómo poder llegarle en la negociación para ofrecerle cosas que para él sean interesantes y no solamente imponer mi posición y listo. Al final del día se vuelve un negocio otra vez gana-gana
y se vuelve un negocio mucho más balanceado y se vuelve un negocio en donde los dos, en términos de salud corporativa y de salud en la negociación, están mejorando. ¿Es correcto? ¿Me faltó algo? Tal cual. Yo te añadiría un punto, pero solo resaltaría aquí el tema de si uno va donde un cliente a decirle, esta es mi lista de problemas, venga, resolvámoslos, pues es distinto a decir, pues mire, yo tengo estos inconvenientes, entiendo por la relación que hemos tenido, que sus necesidades son estas, yo le puedo ofrecer esto, ¿cómo hacemos para compaginar? Creo que la apertura es mucho más grande, ¿no? Cuando uno entiende también las necesidades, las metas o los problemas de los clientes, hace mucho más fácil, digamos, este engagement pues, del cliente, decir, bueno, hasta que viene aquí no viene solo por mi problema, sino que también entiende mi agenda y quiere encontrar una forma en la que, pues, digamos, un punto que los dos nos beneficiemos, ¿no? Entonces, para mí, digamos, ese punto es importante. Pero Okay. quería añadirte un poco el tema del ABC y es, uno, tratar de no llegar a estas negociaciones o a esta situación bajo presión. O sea, si llegas el momento en que es que me quedan 2 meses de caja y entonces si en 2 meses no arreglo esto, ya me fregué, pues vas a perder porque estás en una situación de tengo que resolverlo y si me presionan, pues voy a terminar cediendo de pronto más de lo que necesito. O sea, es no esperar a que el problema sea crítico para atacarlo. Por supuesto, tal cual. O sea, si ya sabes que el cliente no es rentable, pero tienes caja para un año, por decir cualquier cosa, pues no voy a esperar 10 meses a ver si la Virgen me acompaña y las cosas se solucionan. Pues arranco la negociación con tiempo, con espacio, con calma. ¿Listo? Okay. Y eso me va a ayudar también un montón a que la negociación sea un poco, sea más balanceada y no se note tanto a mi necesidad, ¿no? Esa es una parte, digamos, si tienes el tiempo de hacerlo con mucha planeación. Porque si tienes el tiempo de hacerlo con planeación, si tienes cajas, si puedes sobrevivir, pues te vas un paso inclusive atrás y empiezas a desarrollar cuál es la estrategia. Si tengo este cliente que dura 50%, que pesa el 50% de las ventas y sabes que te genera problema, pero no es un tema premiante, make it or break it, pues puedes empezar a pensar, bueno, voy a bajarle la proporción y en un año que no sea 50, sino 45, 40, en 2 años, el 35, y ahí ya puedes empezar a balancear esa conversación. O sea, lo Si no, puedes hacer más paulatino en la medida en que tienes esta visión un poco más de largo plazo, ¿sí? exactamente, tienes que tener una estrategia clara y con esta visión de largo plazo puedes tener más tiempo, porque las negociaciones pueden tomar bastante rato. Si el cliente siente hambre y siente necesidad y no está en una posición de gana-gana, pues te puede poner contra las cuerdas y eso no es lo ideal. Claro. Lo otro, antes de que se me escape, Pablo, perdón, si tienes tiempo es esperar el momento ideal. ¿Qué quiere decir ¿Cómo esto? es eso? Ujú. Y es, muchas veces el cliente a veces se acerca a ti y dice, necesito tal cosa, necesito cambiar en la relación esto. Tú dices, no hay ningún problema, venga, conversemos, porque justo yo también necesito hacer esto, venga a ver cómo lo hacemos. Entonces, si tienes la fortuna que sea el cliente el que venga y te busque porque necesita algo de ti, pues Ujú. estás en una posición ideal Sí. para empezar a negociar. O puede ser simplemente que tú estás en el momento de vacas gordas y los otros clientes que tienes, el otro 50%, están creciendo muy bien, te están generando mucho flujo de caja, pues también puede ser el momento ideal de me meto en esto porque voy a tener cómo aguantar. Vuelvo y digo, no te metas en presión. Si te quedan 2 meses de caja y vas a empezar a pensar cómo negociar, pues ya creo que puede ser un poco tarde y te vas a meter Ujú. en una situación bastante difícil, ¿no? Entonces, Ya, para mí, ahí es un tema de planeación. Aquí hay un tema, Andrés, que me surge y es un poco acordándome de la experiencia a lo largo de la vida y es, muchos de estos clientes y muchos de estos problemas surgen cuando como vendedores lo que hacemos es trasladar nuestro inventario. Es decir, en vez de tener el inventario en nuestra bodega, lo que hacemos es negociaciones, así sea perdiendo plata por mostrar ventas, y lo único que logramos es pasar nuestro inventario de nuestra bodega a la bodega del cliente, en unas condiciones no tan apropiadas para la compañía. Entonces, cuando uno se pregunta en estas negociaciones qué pasa en el corto y en el mediano plazo, luego la respuesta siempre es, yo no me meto porque es que pierdo ventas, pero al final del día no estás perdiendo ventas, simplemente estás evacuando el inventario que tenías represado en la bodega de tu cliente
que se lo pusiste allá vía una negociación onerosa para la compañía a pérdida para la compañía. Pero en el largo plazo, uno lo que ve siempre es que el resultado al contrario es positivo, que el balance ya está en verde, que la condición mejora y que sobre todo el balance en la negociación. Y en esto es un poco en las tiras del poder de quién lleva las riendas, pues se suelta un poco y se vuelve más otra vez un negocio gana-gana, un negocio en donde efectivamente es importante para los dos. ¿Es correcta esa apreciación? No, correcto, totalmente de acuerdo, o sea, no puede ser más correcto. Yo he tenido ya experiencia en un par de compañías que he visto la migración de una estrategia de sell-in, de ser un push muy fuerte, y después vemos cómo hacemos el sell-out o cómo hacemos que el cliente venda eso, y en las compañías entonces he aprendido que es un error, porque más o menos tú pagas para que el cliente te compre y después te toca pagar para evacuar ese sell-out. Así Entonces, es. estás pagando dos veces por el mismo producto, entonces ahí pierdes la rentabilidad. Yo creo que el foco siempre tiene que ser lo que en algunas compañías, las compañías de Estado se llama sell out, ¿no? Es como el foco nuevamente es cómo hago que el cliente, mi cliente venda a ese consumidor final o a sus clientes. Y Okay. ahí es donde está el secreto. Cuando yo hago crecer ese sell out, es mi negocio va a crecer. El cliente me va a pedir, yo no tengo que irle a vender ni hacerle presión porque el cliente mismo me va a decir, no tengo tu producto, dame más. Uh -huh. Entonces ahí es donde está el secreto. Pero si tu cliente tiene, depende del negocio, pero digamos 4 meses de inventario, 5 meses de inventario, y tú le vas a decir, bueno, te tengo este más producto, ¿para qué? Si no lo tengo, yo te lo puedo comprar, pero me tienes que dar tanto dinero porque me toca Claro. cuadrar de caja y aguantar todo eso. Entonces, es una Y, pérdida completa. y ahí es un poco entender los flujos, digamos, de venta o los ciclos de venta que tiene cada uno de los negocios. Seguramente habrá negocios en donde tener 4 o 5 meses de inventario sea lo normal, pero en los negocios tradicionales, pues cuando uno tiene más de un mes de inventario ya está sobreinventariando al cliente. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Andrés, en tu experiencia, el tema de llevar un PIG por cliente, de estar haciendo este tipo de análisis, eh, ¿qué periodicidad debería tener? ¿Cómo se mastica eso? Eso es útil para conocer la negociación, eso es útil para poder crecer, incluso para discutirlo de frente y claramente con el cliente, como lo expresabas hace un rato. Dígale la verdad al cliente y exprese su preocupación y seguramente lo va a entender. Construir estos PGs se hace necesario, debería ser una cosa periódica de revisión cada cuánto. Pues mira, para mí me parece vital esa información. Entonces, si lo puedes tener mensualmente, es ideal. O sea, lo ideal es revisar el PIG total compañía, de tu compañía, pero y poder revisar el PNL de este cliente o de estos clientes que hacen tu Pareto, ¿no? Tu 80%. Si lo puedes hacer mensualmente, ideal, sobre todo si tienes una situación tan crítica como la que estamos aquí planteando, ¿no? Entonces, entre más frecuente se haga, mucho mejor. Yo creo que es bien importante eso. Y si yo soy un pequeño empresario o un emprendedor que no tengo pues todavía el supersistema, ¿existe alguna fórmula, algún consejo que les puedas dar como para parametrizar qué cosas son, digamos, las mínimas que debiera medir para poder saber qué tan saludable o no es la negociación que tiene con el cliente? Pues yo creo que es difícil, la situación depende de qué sistema tengas, ¿no? Hay ERPs que son súper sofisticados y te dan la venta, digamos, automática, sale el de la compañía y sale el de los clientes. Si es ese caso pequeño, es difícil dar un ejemplo de parametrización general. Creo que mi recomendación sería no tratar de hacer las cosas perfectas, pero hacer un buen aproximado, ¿no? Entonces, Okay. no matar la idea porque es que hacerlo perfecto y hacer la asignación perfecta de cada uno de los gastos al PIG de este cliente es un viaje a la luna. Nada, yo creo que hay un 80-20 que te dé dirección sirve bastante. Obviamente las ventas y los costos de venta pues tienen que estar bien asignados. Ya de ahí y digamos las promociones. Si ya tienes ese, digamos, eso que hace una venta bruta, perdón, una utilidad bruta, ya la tienes al 100% de ahí para abajo, pues ya tienes que empezar a decidir qué es relevante, qué gastos de marketing son importantes, si los promotores es relevante o no, la publicidad se puede distribuir, los gastos departamentales se podrían llegar a distribuir si no tienes cómo asignar pues, a cada empleado, a cada cliente.
Entonces, no te podría dar un consejo de parametrización. El consejo como tal sería no matar la idea por buscar hacer algo perfecto. O Algo sea, bueno funciona y funciona bastante bien para empezar a tener conversaciones. aquí el consejo un poco podría ser que lo perfecto es enemigo de lo útil. Exactamente. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguna recomendación final que quieras hacerle a nuestra audiencia con respecto a estos manejos de las negociaciones y demás? Déjame una idea y después digamos como un pequeño resumen, pero la otra que sería ideal y que aporta un montón en la negociación es entender el PNL del cliente contigo. Porque si tú vas en un momento y dices, ¿Cómo es eso? señor cliente, mire que yo estoy perdiendo plata con usted. Y el cliente dice, mire qué maravilla, yo pierdo plata con usted también. Entonces ahí, pues es en una situación de, el negocio está en problemas, no es un problema mío, un problema de cómo así. Entonces el modelo de negocio no funciona. Si los Ya, dos pierden, es un problema de industria. pero si usted pierde plata y Ujú. resulta que el cliente gana un montón y usted hace que su cliente sea súper rentable, es decir, a ver, yo le dejo, mi negocio le deja a usted un montón de plata, pero yo pierdo. Si seguimos en esta, pues yo me quiebro y la plata que usted está ganando, pues se va a perder. ¿Cómo hacemos para balancear un poco más esto? Entonces, pero esas cifras hay que tenerlas. No, nunca van a ser perfectas, siempre van a ser estimados, con información pública disponible, con lo que se conoce en el mercado, con tus estimaciones de lo que es un front margin, un back margin y, digamos, información de la industria. Puedes estimar de qué se hace, en qué situación está ese cliente. Y eso te ayuda un montón también en la negociación, ¿no? Vuelvo y digo, es distinto negociar si el cliente está perdiendo plata contigo, a si el cliente está haciendo una tonelada de dinero contigo, ¿no? Eso sí Entonces, es una recomendación muy, muy, muy útil y muy, además, muy sincera y muy frecuente también que puede suceder en el mercado, donde el cliente le devuelve a uno la pregunta y le dice, ¿y cómo hago para ganar con usted que tampoco gano? por supuesto. Eso es absolutamente válido. Ahí hemos hecho todo un recorrido. No sé si tengas algo más que quieras agregar, algún consejo adicional para nuestra audiencia con respecto al manejo de estas negociaciones y a lo importante que es mantener esa salud financiera en la compañía. No, primero es uno, no dejar todo para cuando ya sea urgente. Mirar para adelante, proyectar 1 o 2 años hacia el futuro. ¿Cómo es la situación de tu compañía? Si esta situación sigue igual, ¿qué nos va a pasar? Si ya estás en una, y eso te va a llevar a una situación crítica, pues empezar a generar una estrategia de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo esta situación actual de hoy me va a llevar a esa estrategia de negocio que yo quiero, ese negocio que yo me sueño? ¿Dónde me va a dejar esta situación que me está llevando? Entonces, ese es el segundo paso, tener una estrategia bastante clara. Tercero, que lo remarqué, digamos, al principio, que para mí ha sido muy importante y una de las cosas más difíciles es alineación, tener a todo el equipo alineado, todo el equipo directivo, todo el equipo que maneja la situación y con el cliente, que estén alineados en que esto es necesario. Eso es bien importante. No hacerlo bajo presión, no negociar bajo presión, idealmente, porque esto nos va a poner en una situación bastante difícil. Por eso vuelvo y digo al paso número uno, planear para poderlo hacer con tiempo. Y si tenemos tiempo, buscar ese momento ideal, bien sea porque el cliente me necesita, porque quiere algo de mí y yo le puedo negociar, o porque estoy en una situación suficientemente sólida que me va a ayudar a soportar un tiempo esa, digamos, el chaparrón que se nos pueda venir con las ventas, ¿no? Durante un tiempo determinado. Esas serían, digamos, en resumen, mis recomendaciones. Excelentes recomendaciones, Andrés. Mil gracias. Pues ahí lo tienen, señoras y señores, un gran maestro. Unos aprendizajes muy importantes el día de hoy. Haga sano su negocio, manténgase firme cuando vaya a una negociación, pero entienda muy bien el entorno suyo, de su mercado y de su cliente. Planee, alinee y ejecute con decisión para que logre balancear la negociación, para que logre que en el largo plazo su compañía tenga mejores resultados y seguramente su cliente también. Siga estas recomendaciones. Un gran maestro. Andrés, mil gracias nuevamente por aceptar esta invitación. De verdad, hemos aprendido muchísimo en este rato. Muchas, muchas gracias.
No, hombre, muchas gracias a vos, Pablo, y muchas gracias por la invitación, por contarles y por la oportunidad de contarles mi experiencia, ¿no? O sea, ojalá les funcione, mejor dicho. Si hay algo que les quede y les quede una o dos ideas de todo esto que hemos conversado aquí, fantástico. Ojalá les ayude. Seguramente serán muchas más, Andrés. Muchas gracias nuevamente. Un Dale, abrazo grande. con gusto. Un abrazo. Chao. Nos hablamos. Chao.